El día de hoy trataremos un tema muy interesante que es liderazgo y aptitudes gerenciales. Para poder platicar de este tema resulta muy importante lograr definir qué es un líder, qué o quién es un líder. Debido a que la definición o llegar a conceptualizar el liderazgo resulta muy difícil por las grandes opciones que hay sobre la definición o inclusive sobre las áreas en las cuales se puede aplicar un liderazgo, es muy conveniente que si deseamos ser líderes podamos autodefinir qué es un líder para nosotros. Yo les invitaría a poder realizar una lista de 10 características que ustedes conceptualizan dentro del liderazgo, sean las que sean. Si en algún momento ustedes me indican el líder es aquella persona que puede convencer a los demás, magnífico, es una característica del liderazgo. El líder es una persona que puede llegar a tomar decisiones de manera rápida, inmediata y sin miedo, correcto, esa es otra característica. Definamos 10 características del liderazgo. Escríbelas, anótalas en una hoja y después de anotarlas en esa hoja, según lo que tú conceptualizas como líder, empieza a evaluar en qué nivel te encuentras en cada una de esas características. Si estás en un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto, para poder después sacar un promedio y definir con total exactitud en dónde está tu porcentaje de liderazgo, de acuerdo a lo que tú percibes como líder. Por ello, es muy importante tener la lista. Cabe mencionar que algunas características que en algún momento pueden llegar a parecer utópicas, tenemos que retirarlas. Por citar un ejemplo, en algún momento podemos llegar a pensar que un líder tiene que ser atractivo físicamente. En algún momento podemos llegar a pensar que un líder tiene la característica de que su rostro impone, que su presencia es impositiva, que su presencia es dominante por sí sola. Resulta interesante que a veces mezclamos el dominio, llegar a pensar que una presencia es imponente específicamente relacionada con la belleza física. Por citar un ejemplo, vamos a mostrar en pantalla, tenemos 3 diferentes personas en características físicas muy diferentes. Con ello podemos definir quién tiene o no liderazgo. Es muy complicado y definitivamente podemos decir que no. ¿Por qué? Porque el hecho de que el primer sujeto que tiene una apariencia física más atractiva que los otros dos no lo convierte en un líder. El que seas guapo, el que seas bonita, el que seas hermosa, el que seas atractiva, el que tengas 90, 60, 90 no te convierte en un líder, solamente te convierte en un mangazo físico y nada más. ¿Puedes complementar tus características de personalidad con ese atractivo físico y convertirte en un líder? Sí, lo puedes hacer, pero el físico no necesariamente te va a definir. El que seas blanco, de ojos rasgados y pelos necios no te convierte en un líder. El que vivas en Japón, el que vivas en una potencia mundial tampoco no te convierte en líder. O que en el contrario, para nosotros a veces en la desafortunada situación de no vivir en condiciones ambientales o gubernamentales adecuadas, nos convierte en personas que no podemos llegar a ser líderes. No. El líder surge de la manera circunstancial. El líder surge a partir de lo que se le presenta alrededor. Si no hay elementos necesarios de los cuales hay que dirigir y combatir y obtener resultados, simplemente el liderazgo no va a brotar o no se va a mostrar, porque no voy a requerir utilizar esas capacidades. Por eso, en nuestro último ejemplo, podemos llegar a ser una clásica personalidad no atractiva física, chaparrito, panzón, pelón, trompudo, que le faltan dientes y visco, y eso nos anularía como perfiles de liderazgo. No, eso no nos anularía. Por el contrario, nos daría una motivante para poder desarrollar otras características de personalidad que en automático pueden llegar a incorporarse a una estructura de liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo también hablamos de poder, y en muchos de los casos queremos ser líderes para poder tener el poder, el control, sentirnos necesarios, sentirnos una persona indispensable dentro del equipo, dentro de donde estemos dirigiendo o de nuestros subordinados. No digamos, ay, si no está el líder no se hace nada, no se puede hacer, no vamos a crecer, nos vamos a ir al fracaso, y nos volvemos y creemos que podemos llegar a ser muy indispensables dentro del esquema del equipo. Pero, oh cruel situación, cuando preguntamos el equipo depende del líder, desafortunadamente no.
¿Por qué? Porque el líder es aquel que depende del equipo. ¿El equipo puede funcionar sin un líder? Sí. ¿El líder puede funcionar sin un equipo? No, porque no tiene a quién dirigir, porque no tiene a quién coordinar, porque no tiene a quién apoyar. Y cabe mencionar en algún momento que con ello no vas a estar recibiendo continuamente el reconocimiento, porque en muchos de los casos, cuando un equipo llega a perder, cuando tu equipo se llega a equivocar, cuando tú como líder también te llegas a equivocar en el sentido de que no estás dirigiendo correctamente a tu equipo, ¿quién va a ser culpable de esa situación de pérdida o de derrota? Simplemente el líder. El líder se vuelve el culpable. ¿Por qué? Porque él es el responsable del éxito de los trabajadores o de su equipo o de su familia o de su sociedad, del elemento que está dentro de él y que lo ha nombrado en algún momento como líder. Pero lo malo es que cuando el equipo llega a su meta, cuando el equipo gana, es resultado de un trabajo en conjunto, no es resultado del liderazgo únicamente. Y por eso no esperes que cuando llegues a la meta, cuando tu equipo alcance los resultados, no esperes reconocimiento directo del líder, porque no va a ser así. Es un trabajo en conjunto. Para convertirte en un excelente líder, esta característica de éxito, esta característica de haber alcanzado lo que en algún momento tu equipo logró, se tiene que compartir. Porque como líder, si te conviertes en un sujeto egoísta, desafortunadamente dejarás de ser un líder que las personas busquen por la parte empática o emocional. Pero ok, ¿el equipo puede funcionar sin el líder? Sí. ¿Pero el líder se necesita en el equipo? También. ¿Con qué finalidad? Para que el líder pueda en algún momento cubrir necesidades del equipo, saber qué es lo que requiere el equipo. Una necesidad es aquello que tú requieres, que es un impulso que necesita ser cubierto. La necesidad es un elemento que requieres, es un elemento que forma parte de ti y que en ese momento no lo tienes y por ello se vuelve indispensable poseerlo. ¿Qué es lo que va a hacer el líder en el trabajo en equipo? Descubrir las necesidades de su equipo, descubrir quién necesita reconocimiento, descubrir quién necesita apoyo, descubrir quién necesita una mano dura, descubrir cuáles son los elementos necesarios dentro de cada una de las personas para que funcionen mejor. Por eso el líder es necesario, porque nosotros podemos conocer nuestra necesidad, pero el líder necesita venir a cubrir, valga redundancia, esa necesidad. Para que en algún momento yo sé que tengo sed, yo sé que mi compañero tiene hambre, yo sé que mi compañero tiene frío y llegó el líder con un café, con una torta y con una sábana. Y nos ha permitido funcionar de una mejor manera, porque cada uno con nuestras necesidades vamos a requerir de un elemento externo que nos ayude a cubrirlas. Ojo, no estamos hablando de dependencia, estamos hablando de colaboración. Yo tengo una necesidad, tú tienes con lo que puedo cubrir mi necesidad, tu líder, ayúdame a cubrir esa necesidad y yo estaré agradecido y trabajaré contento una vez que esta necesidad sea cubierta. Por ello, el líder brinca a un nivel en donde necesita también resolver los problemas del equipo, en donde el equipo ante su funcionamiento, en donde el reloj de equipo va a estar funcionando, pero en algún momento un engrane va a fallar y el engrane se puede autorreparar. No tiene la capacidad de autorrepararse. ¿Qué es lo que va a venir a hacer el líder en estos casos? A colocarle aceite, sustituir el engrane, afilarle los dientes. Bueno, va a hacer todo lo necesario para resolver el problema de ese engrane y pueda seguir trabajando como un elemento dentro del equipo. Por ello, el líder, su papel también es llegar a resolver los problemas. Y me gustaría que cuando escucharas este video anuláramos por completo la perspectiva ofensiva o la perspectiva carente de responsabilidad personal que en algún momento está tomando nuestra nueva sociedad, en donde lo que se le dice lo llega a criticar, en donde, por citar un ejemplo, la diapositiva que mostramos anteriormente, es que hablaron de puros líderes hombres y no mencionaron a una lideresa, porque eso es machismo. No, vamos a abandonar un poquito ese esquema que
que no puedo asignarle un nombre adecuado o correcto sin que también llegue a ser ofensivo, vamos a ahondar en ese esquema en donde la persona actúa de manera defensiva y vamos a estar abiertos a la recepción del conocimiento. Porque en algún momento podemos llegar a juzgar y decir, es que el líder no es aquella persona que anda resolviendo problemas únicamente. No, es una parte del trabajo que va a ejercer el líder dentro del trabajo. ¿Y para qué es necesario esos elementos que el líder está haciendo dentro del trabajo? Simple, para poder alcanzar el éxito en el equipo. Y quizás no va a ser reconocido porque el equipo en conjunto será tomado en cuenta en el momento en que este líder ayude a sus compañeros a alcanzar el éxito. Otra de las preguntas muy interesantes cuando hablamos de liderazgo es si el líder nace o se hace. Resulta muy caótico e inclusive incisivo, y algunos lo han considerado devaluativo, aunque no lo es, de que el líder nace. Las características de la personalidad y los elementos dentro de nuestro código genético que nos permiten en algún momento alcanzar el liderazgo, los traemos ya heredados o predeterminados por la naturaleza. ¿Por qué en algún momento se llega a pensar esto? Vamos a ponerlo así de sencillo. Vamos a darle un curso de liderazgo a los 100 millones de mexicanos que tenemos. De esos 100 millones de mexicanos que recibieron su curso de liderazgo, ¿cuántos van a convertirse o ejercer liderazgo? Solo aquellos que tengan la madera necesaria para poder confrontar los tumbos, los golpes y las mentadas de mamá y muchas otras cosas peores que pueda recibir un líder. Se requiere madera para poder alcanzarlo, y solo ellos van a poder ejercer su liderazgo. El resto no lo ejercerá porque no tiene la madera correcta para poder enfrentarse a lo que normalmente se enfrenta un verdadero líder. Líder, no una persona posicionada en un lugar de valor o de autoridad asignado por otros. Y aquí me voy a atrever inclusive a mencionar a nivel político, no un presidente de México. Un presidente de México tiene liderazgo, debería de tenerlo, pero si en algún momento no lo tiene, estaríamos hablando de que tu posición laboral, familiar, social, no necesariamente te asigna liderazgo. El liderazgo está adjudicado a una madera especial que te permite confrontar las situaciones con las cuales está comúnmente relacionado un sujeto que está en pro del desarrollo de los demás. Un líder, un visionario, es aquella persona que se preocupa por el desarrollo de las demás personas y de esa forma obtiene el suyo. Si en algún momento lo vamos a mandar a madera, vamos a ponerle nombre. Un líder debe de tener madera de roble, pero en algún momento llega una persona y me dice, oye, yo traigo Novopan, yo traigo Triplay, ¿puedo llegar a ser un mueble líder? Y decimos, no, pero es que yo, si le echo ganas y me fortalezco y me pongo algo necesario para poder llegar a ser líder, ¿puedo llegar a ser un líder? No. ¿Y por qué? Por la simple razón en que necesitamos tallar de una manera intensa las características de personalidad del sujeto. ¿Y quién va a poder aguantarlo? El roble. No lo va a poder aguantar el triplán, simplemente se va a romper. Y eso es mandar a la persona a tratar de luchar con lobos o a tratar de en algún momento enfrentar al toro sin ninguna herramienta. Por poder proporcionar las herramientas, pero una espada que cargará un líder pesa muchos kilos, y si mando a un sujeto de 25 kilos a cargar una espada de 50 kilos para poder confrontar, simplemente lo estoy mandando al matadero. ¿Cruel? Sí, pero real, que nos va a permitir en algún momento evitar que algunas personas pasen por una situación desagradable en donde podamos evitarla y no mandarlo simplemente a la guerra sin fusil. El líder, el líder tiene características de personalidad. Y si yo imito las características de personalidad, ¿puedo llegar a convertirme en un líder?
Si yo imito las capacidades y las aptitudes de un sujeto que se denomina líder, ¿puedo llegar a convertirme en un líder? Podrás llegar a clonar al líder, podrás llegar a ser imitativo, podrás llegar a reproducir al líder, pero la base esencial es el sujeto. Es decir, podrás llegar a ser una copia del líder. ¿Que puede llegar a pasar como original? Puede. ¿Que algunas personas se pueden llegar a seguir? Sí. Pero si necesitas desarrollar las aptitudes para llegar a convertirte en una personalidad capaz de imitar en un alto porcentaje a un sujeto que se denomine líder. Entre esas características está el carisma. El carisma en vocablo griego denomina como don de Dios o dones de Dios. Cuando un sujeto, en este caso, es carismático, que es una de las características del liderazgo, lo vamos a poder notar por medio de sus actitudes. Al poder ver qué está haciendo el sujeto para llegar a convertirse en un líder, en los actos, en su conducta, en saludar, en decir buenos días, buenas tardes, hasta luego, muchas gracias, en sonreír, etcétera, etcétera. Todas esas características son actitudes, son actos, son conductas que si las voy repitiendo de manera continua, va a llegar un momento en que se van a convertir en aptitudes y voy a ser apto para poder desarrollar actividades que en algún momento me puedan llegar a identificar como un líder. Esa manera nos va a poder llegar a reproducir como ejemplo de un líder. Sin embargo, soy o sería una reproducción y no necesariamente la madera. Sería una buena madera imitadora de roble, pero no necesariamente sería un roble. Siento que la información en algún momento puede ser caótica o chocar, pero se convierta en realidad. Si no, todos aquellos que quisiéramos ser líder simplemente tomamos un curso o leemos las características del liderazgo o las herramientas del liderazgo y convertirnos en líder. No es así. La vida no es así de enchilame el almuerzo y se acabó, no hay ningún conflicto y puedo inmediatamente obtener lo que quiero. Cuestiones de realidad, no es desmotivación, jamás. Cada uno de nosotros jugamos un papel importante dentro de la vida nuestra y de los demás, y que ese papel no necesariamente coincida con lo que tú quieres ser, no se convierte en una desmotivación, se convierte en una motivación a buscar exactamente cuál es el papel que debes de jugar para en algún momento llegar a ser parte importante de otras personas y sentirte satisfecho, ya sea de manera personal o social, una vez descubierto ese papel que debemos jugar. Sin embargo, jamás estaría hablando en que te empieces a preocupar en el sentido de que si no encuentras tu papel, métete un tiro o tírate al pozo. No. ¿Podemos llegar a encontrar el papel quizás a los 70, 80 años? Sí. Búscalo, no te desesperes, llegará un momento en que lo podrás encontrar. Si es el liderazgo, magnífico, excelente, empieza a practicar el liderazgo. Pero si en algún momento ves que tu madera no es de líder, empieza a buscar otros elementos que te lleguen a convertir en la persona que realmente puedes ser. Mira una pregunta interesante. ¿El poder de un líder está en dónde? ¿En su capacidad de poder motivar? ¿En su capacidad para poder influenciar? ¿O en su capacidad de otorgar? ¿Cuál de estos tres sería lo más importante para poder ser considerado como el elemento de poder, el elemento raíz de un líder? En el caso del poder de la motivación, estaríamos hablando de que el elemento motivación es la capacidad de mover por ánimo o convicción a las personas. En el caso de mover a una persona por ánimo, es aquello que te voy a gratificar, que te voy a dar para poder moverte o para decir que vas a realizar algo y lo vas a realizar debido a lo que yo te estoy otorgando. Un sueldo, te estoy otorgando un premio en caso de que quiera que realices una acción. Por citar un ejemplo, en el caso de los padres, hijo, lávame el coche. Y sí, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar 100 pesos. Ah, muy bien. Esa es una motivación por ánimo.
Una motivación por convicción sería muy o completamente diferente, en donde la persona lo hace porque le agrada, porque le gusta, porque está acostumbrado a ello o porque en algún momento es el esquema de vida que ha desarrollado a lo largo de los años y llegó a convertirse en una aptitud. Por eso es muy interesante que el líder sepa cómo va a motivar, por ánimo o por convicción. Cabe mencionar, liderazgo circunstancial, es decir, no voy a poder identificar qué estilo de líder soy si en algún momento no he podido mostrar mi liderazgo. No tiene caso que te haga un test, no tiene caso que me contestes unas preguntas para poder saber si eres o no un líder. Necesitas irte a la circunstancia para poder determinar tu estilo de liderazgo o si simplemente no eres un líder. ¿Quién es responsable de los problemas que se van dando en el equipo? Curiosamente, 8 de cada 10 problemas son responsabilidad del líder. El líder adquiere esa responsabilidad porque él va tomando las decisiones que su equipo va haciendo. Y si en algún momento como líderes me pueden decir, pero es que yo no tengo la culpa que sea un pendejo y que haga las cosas mal, es muy sencillo en algún momento juzgarlo en esa modalidad cuando tú lo elegiste, cuando es parte de tu equipo, en donde tú eres responsable de qué es lo que va a hacer la persona, cómo lo va a hacer. Si tú le asignas una tarea que no puede la persona, dime quién está más pendejo, si el que lo hace o el que le dice que lo haga, confiando en que el sujeto no va a poder hacerlo porque simplemente no tiene las capacidades. Por eso es muy importante que el líder tenga conocimientos, que tenga la capacidad de poder evaluar a su gente y determinar a qué nivel va a colocar a cada uno de ellos jugando un papel importante dentro del equipo. Que podemos llegar, por citar un ejemplo, hay un ejercicio en donde se colocan a las personas a diferentes distancias transportando un vaso de agua. Y el líder va a ir colocando a las personas dependiendo de cada una de sus capacidades que posee el sujeto. Hay quien corre muy rápido, muy bien, lo coloco en una zona plana para que corra tendido. Hay quien es muy cuidadoso, muy bien, lo coloco en las escaleras para que no se vaya a caer. Hay quien le da miedo a correr, muy bien, lo coloco cerca de la meta para que el sujeto nada más dé 3 pasos y llegue y se sienta vencedor. Tú eres responsable como líder de saber en qué lugar vas a colocar a las personas y sacar el mejor potencial del sujeto. Y a partir de ello empezar a definir cuál es el subordinado o el elemento del equipo más difícil de manejar. Respóndeme, ¿cuál es el elemento más complicado dentro de tu equipo de manejar? ¿Cuál es el subordinado que se vuelve más difícil de poder coordinar y convencer? ¿Tienes la respuesta? Permíteme decirte que tú eres el elemento más difícil de manejar. Es decir, tú te vas a convencer de que tienes la capacidad de poder coordinar, leer la personalidad, leer los talentos, leer los elementos necesarios para poder potencializar a tu equipo. Y en el momento en que tú no te lo creas, en el momento en que tú tomes una actitud negativa ante la situación, siento informarte que en ese momento vale madres todo el esquema de equipo y de liderazgo, porque si la cabeza se enferma, si las neuronas se mueren, si el cerebro se putrefacta, valió todo el resto del cuerpo y no podrá funcionar. Pero si ese cerebro tiene la alta capacidad de poder conectarse de manera rápida, inmediata, ser creativo, ser inteligente, ser un sujeto con capacidad para actuar, para tomar decisiones, para convencer a los demás, aunque tu cuerpo sea parapléjico, tendrá tu cerebro la capacidad de comunicar al mundo exterior. Si no, pregúntenle a Hawkins, simplemente. Cuando hablamos del término liderazgo, quizás estamos desvaneciendo con lo que estás escuchando muchos elementos que estábamos acostumbrados a llegar a pensar que es un líder. En muchos de los casos llegamos a pensar que un líder es aquella persona que gozará de privilegios, que es aquella persona que será tratada de manera excepcional, de manera única y de manera especial.
Siento informarte que el líder no necesariamente es aquella persona que es tratada de esta forma. Por el contrario, el líder es el mayor de los sujetos que pueden proporcionar servicio a otros. Es el encargado de poder hacer crecer a otros. Es el encargado de tener la responsabilidad encima de otros. Un liderazgo como era en la antigüedad, que el rey se pasaba hasta el frente de todo su ejército, que acompañaba a su ejército, que no se quedaba dentro de un cuartel esperando a ver que su gente muriera en la batalla, que iba hasta el frente, que coordinaba la batalla y que en algún momento podía elaborar un duelo con otro rey para evitar que toda su gente muriera. Y él, en esa misma situación, poder salvar a su gente, inclusive muriendo él. Por eso el líder es un ejemplo a seguir, se vuelve una responsabilidad. Las decisiones las tomamos con el cerebro regularmente emocional. Cuando nosotros pensamos como líderes, existen diferentes elementos para poder saber tomar una decisión: la parte racional, la parte emocional y la parte concupiscible o sexual. Pero cuando tomamos una decisión, esa decisión netamente se toma con la emoción combinada con la razón. Cuando estamos tomando una decisión, estamos adquiriendo una fuerte responsabilidad, erradicando el privilegio del liderazgo y adquiriendo la responsabilidad del mismo. Por eso es muy importante que el líder sea capaz de poder proyectar emociones, que su equipo sea capaz de sentir y seguir, que su líder tenga la fortaleza de mostrar emociones positivas para que el equipo simplemente las llegue a reproducir. Si en algún momento mi líder llega con un rostro temeroso, con un rostro enojado, llega con mucho miedo, yo como seguidor sentiré exactamente lo mismo, aunque no tenga ni la menor idea de qué es lo que espantó a mi líder. Quizás allá afuera vio un fantasma, quizás allá afuera vio cómo atropellaron a un perrito, no sé qué es lo que vio, pero si el líder llega con ese rostro de una emoción baja, de una emoción negativa, esa emoción se va a contagiar a todo el resto de nuestro equipo. Por eso ahí la importancia que nuestro líder sepa controlar sus emociones. Ok, ya tengo la parte de poder controlar mis emociones, tengo el elemento de saber que tengo una responsabilidad y no necesariamente un privilegio. Bueno, me estoy descubriendo que no necesito ser atractivo físicamente para convertirme en líder. Entonces, ¿cuál es mi mejor estrategia para poder motivar a mi gente? Si en algún momento lo quiero manejar por una convicción, o si en algún momento quiero motivar a mi gente por un ánimo, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Existen diferentes formas: inyectando miedo, premiando, por conocimiento, influenciando o por ideales. Tú decides cuál de ellas es la más conveniente ocupar, y en el mejor de los casos, ocupar todas, con la finalidad de poder definir cuál es el camino que necesita seguir tu equipo. Vamos a imaginar que estemos trabajando con el inyectando miedo. Tú defines si te es funcional o no. Es aquel líder que se muestra enojado, rígido, autoritario, imponente, que le habla a su equipo y le dice: pues vengan a trabajar porque si no el día de mañana vamos a ver a quién se va a ir despidiendo. O cuando en algún momento inyectamos ese miedo con nuestros hijos, y estamos hablando de un liderazgo dentro de la familia o dentro de la sociedad, el líder de la colonia, bueno, el quien sea. Pero si tú decides inyectar miedo, vas a tener un aspecto positivo, las cosas se van a hacer rápido. Pero desafortunadamente el precio que tienes que pagar es el rencor y la posible revolución de tu gente cuando lleguen al límite. Y cuando lleguen al límite, siento informarte que todo se sale de control, porque simplemente el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y si quieres jugar ese papel de valiente, muy bien, juégalo. Vas a tener la efectividad, rapidez, la gente va a actuar, te va a tener miedo. Cuando tú llegues se van a poner cuadraditos, pero ten mucho cuidado que lleguen al límite emocional y te respondan ante todo lo que estás haciendo o promoviendo con ellos.
¿Cómo voy a identificar a una persona que está actuando de esa manera o que es un líder que le gusta inyectar miedo? Lo identifico de la siguiente manera. Lo único y más importante son los resultados para él. Le vale que eso, cómo los alcances, pero lo que importa son los resultados. Todo lo hace con demasiada energía. ¿Lo vas a ver bostezar? No, está cañón verlo bostezar a un líder de ese tipo que inyecta miedo. Su lema es, órale, haz lo que te digo, apúrate. Es una característica de ese tipo de liderazgos. Imponer ritmos de trabajos muy acelerados porque las cosas les gustan, ya. Exige que obedezcas de manera inmediata. No hay un mañana. ¿Y para cuándo lo necesita, jefe? Era para ayer. No sé qué estás haciendo. Inútil, apúrate. Ese tipo de liderazgo inyecta miedo. En fin, justifica los medios. Para ellos no importa la manera en que lo alcance, siempre y cuando lo alcance. Físicamente hay una forma de poder reconocerlos, sí. Llevan una barbilla elevada, la mirada, y perdón antes de brincarme a los demás, la barbilla se eleva porque este es un simbolismo de combate, de ataque, y cuando la persona hace esto y eleva su barbilla está indicando que puede atacar a los demás, que puede ser combativo, pero en muchos de los casos está hablando de la arrogancia. La mirada es de arriba hacia abajo, escanea, el ceño se frunce, mira fijamente cuando él habla, cuando se dirige a ti, pero cuando tú le hablas te da el avión, te toma loco y no considera que no eres digno de su mirada cuando tú estás hablando. Grita aunque estés cerca, bueno pues apúrense porque ya es tarde, y decimos, ok, miren qué curioso, estamos a 2 metros y nos está gritando el sujeto, pero no lo vas a decir, solamente lo vas a pensar, porque es un sujeto que inyecta miedo, y regularmente cuando se dirige a las personas después de haber hablado, cierra la boca y la aprieta, mostrando su enojo. Tenemos como resultado un líder del pasado, porque desafortunadamente todo es en función de los errores que has cometido y no de lo bien que has hecho tu trabajo. Inyectar miedo, una opción, tú decides si quieres ocuparlo, ya sabes las consecuencias. Otra es premiar. Convertirte en un líder que le gusta premiar a los demás. ¿Cuál es el premio más importante que en algún momento vas a otorgar? ¿El económico o el psicológico? ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Un premio psicológico o un premio económico? Los dos. ¿Por qué los dos llegan a ser un premio muy importante? Porque si únicamente me otorgas un premio económico, es muy probable que me convierta en un mercenario debido a que únicamente estoy recibiendo dinero, y lo que me premia a mí o lo que me mueve a mí es el dinero, y el día en que no me otorgues dinero simplemente no voy a trabajar. Por eso el líder tiene que saber combinar el premio económico con el premio psicológico, porque con el premio económico satisface tus necesidades básicas, tu hambre, tu sed, frío. Y recuerda que si en algún momento por hambre física puedes llegar a matar, pero por hambre de espíritu puedes llegar a morir. Es decir, tendrás una convicción más allá de un ánimo. Y si estamos hablando de un contexto de un premio psicológico, el reconocimiento te va a otorgar poder. Es decir, si tú tienes la capacidad de reconocer a las otras personas, empoderas al sujeto y al mismo tiempo él te empodera como un elemento capaz de reconocer su valor. Te vuelves su cotizador, te vuelves su valuador, y al tú decirle, muy bien, tú eres oro, te estoy valuando y eres oro, excelente, el sujeto va a sentirse oro en ese momento. Pero recuerda que tienes que trabajar siempre con la verdad, con la sinceridad y con el realismo, sin atacar al compañero o al elemento del equipo. Si el sujeto es plata, resalta las virtudes de la plata. Si el sujeto es oro, resalta el valor del oro. Pero si el sujeto es cobre, también resalta que es uno de los, en algún momento, metales más ocupados dentro de las tuberías, dentro de la ingeniería, de la construcción, y empiezas a resaltar los elementos positivos de la personalidad del sujeto, aunque en algún momento tú los consideres como débiles, pero en realidad se pueden convertir en virtudes dependiendo
en donde lo ubiques. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder llegar a convertirme en un sujeto capaz de motivar por medio de la recompensa psicológica? Empieza practicando. Empieza reconociendo 10 veces al día. Ponte la tarea que una vez que sales de tu casa tendrás la necesidad de cubrir 10 reconocimientos de las personas. ¿Que lo puedes hacer con la señora que vende los tamales? Sí, señora, le salieron riquísimos sus tamales. El día de hoy están despampanantes, están deliciosos. ¿Cómo se va a sentir esa persona ante ese reconocimiento? Se va a sentir de maravilla. Que al momento de bajar del transporte público le digas: señor, le agradezco que usted sabe manejar muy bien y cuida su pasaje, yo encantado de viajar nuevamente con usted. ¿Cómo va a estar esa persona? ¿Se va a sacar de onda? Sí, porque no estamos acostumbrados a reconocimiento, pero te vas a ir acostumbrando a reconocer a los demás y las personas se van a dar cuenta y el día de mañana te van a recordar, porque tú eres un sujeto que los reconoce, tú eres un sujeto que les otorga algo que normalmente los demás no le otorgan, y es la parte que revisamos anteriormente. Vienes a cubrir una necesidad como líder, que esa necesidad de la persona es de ser reconocido por su trabajo. ¿Qué pasa cuando reconoces una buena acción en un niño? ¿Qué sucede si decides empezar a reconocer? Cuando a un niño le reconoces algo que hizo bien, lo vuelve a repetir. Por eso el reconocimiento es un elemento que permite fomentar buenas conductas. Aplícalo al momento, al instante, en ese preciso momento. Porque cuando la persona hace algo bien e inmediatamente otorga la recompensa psicológica, ten la seguridad que lo volverá a hacer. ¿Cómo voy a identificar un líder que otorga recompensas? Fácil. Agradece las buenas acciones, reconoce la efectividad de las personas, sonríe cuando recibe a las personas. Hola, muy buenas tardes, bienvenido, dime, ¿en qué te puedo servir? Realmente una bienvenida por parte de mi líder así. No, yo me quedo en su oficina todo el día sabiendo que el sujeto puede ser receptivo a pesar de ser un líder. Tu capacidad de atracción es directamente proporcional a tu capacidad de ser humilde con las personas, pero es inversamente proporcional a tu arrogancia como sujeto. Un sujeto capaz de otorga recompensas especiales, no recompensas comunes y corrientes. No necesitan ser caras, necesitan elementos que en algún momento la persona requiere. Una palmada en la espalda, un ¿cómo estás?, te puede ayudar en algo, necesitas esto, X, Y, Z. No requiere de algo extraordinario, no necesitamos buscar, el hilo negro. Con algo muy sencillo podemos lograr satisfacer la necesidad de la persona. Hay que evitar ser hipócritas. Si la persona no merece un reconocimiento, si el elemento que está haciendo no es digno de reconocer, no satures tampoco. Hazlo únicamente con lo que realmente es valiente, con lo que realmente vale la pena, que en este caso no está acostumbrado a realizar la persona. Pero, por ejemplo, señor taxista, qué bueno que su taxi está limpio. Bueno, todos los taxis en su mayoría tienen que estar limpios cuando entreguen la cuenta. Ay, señor taxista, qué bonito volante tiene usted. No, hay que reconocer elementos propios de la persona y que evitemos saturar y que propiamente nos brinden cubrir la necesidad del sujeto que estoy reconociendo en ese momento. Reconozco el talento con mucha seguridad, lo digo con firmeza. Oh, qué rica le salió a usted la comida. Qué rica está su comida. Porque en algún momento nos cuesta trabajo llegar a reconocer a los demás. ¿Cuál es el elemento que nos coarta en poder brindarle reconocimiento y decir: felicidades, lo hiciste muy bien, caballero, qué bonito está su vehículo, me encantaría tener uno igual que el de usted, vecino, su casa está muy bonita, la adornó muy bien en esta Navidad? Bueno, ¿qué es lo que me impide en algún momento poder decirle a la persona las cosas que reconozco de ellos? ¿Por qué me da miedo reconocer lo que los demás pueden en algún momento brindar o tener algo diferente? ¿Por qué creemos que nos autodevaluamos? Porque queremos evitar que la otra persona después abuse y nos diga: ay, sí, me va a ver cara de pendejo y después va a querer venir aquí a pedirme. Porque decimos: y oye, ¿qué va a pensar si le digo que su casa se ve muy bonita, que seguro se la quiero robar? O porque es una simple razón, porque a veces nos da pena. Pero ¿por qué nos llega a dar pena? ¿Por qué nos autodevaluamos? ¿Por qué creemos que las personas van a pensar mal?
Por una sencilla razón, porque mi autorreconocimiento como sujeto está fallando, porque mi autoestima y autoconcepto no se están sincronizando, entendiendo la autoestima como mi capacidad de poder quererme a partir de lo que soy y mi autoconcepto mi capacidad de definirme en la realidad. Puedo ser chaparrito, panzón, trompudito, negrito, pelón y tener buena autoestima. Y lo reconozco y me digo, mi autoconcepto es de una persona no tan agraciada físicamente, pero me quiero y me acepto tal cual soy. O también tener un pésimo autoconcepto y en automático viene el conflicto de la autoestima o compensación de la autoestima. Y la señorita no está tan agraciada físicamente, pero se pone unos vestiditos stretch que no dejan nada a la imaginación y se siente la última Coca-Cola del mundo. Su autoconcepto está mal definido y por consecuencia su autoestima también está de la patada. Por eso hay que tener mucho cuidado con el autoconcepto que tú estás planteando, con cómo te estás definiendo, para posteriormente saber cómo te vas o no a aceptar como persona, que no te queda de otra más que aceptarte. O bueno, si quieres, opérate, pero pues lo malo es que tu autoestima no va a mejorar con ello, probablemente llegue a empeorar. ¿Cómo voy a ver corporalmente a un líder que es capaz de otorgar recompensas? Sonríe. La barbilla al mismo nivel, mirada alegre con ojos muy abiertos, su velocidad media es para todo lo que lo ocupa, no necesita exasperarse, no necesita ser muy lento, ni muy agresivo, ni muy imponente. Su volumen es medio, con altos en emociones positivas. ¡Qué rica comida, suegra! Le salió muy bien, y se sube la voz, y para todo lo demás se maneja una voz media. Gracias y por favor son palabras mágicas que están dentro de su boca, y su mayor enojo lo va a manifestar siendo un sujeto serio, pero jamás agrediendo a los demás. Ok, existen muchas otras más, pero debido a la longitud de nuestro video lo vamos a dejar en una situación posterior, en una sesión posterior. Por el momento nos quedamos con esos elementos. Ojalá hayamos tomado apuntes, si no, rebobinemos video y nuevamente volvamos a cachar toda la información que nos va a ayudar a convertirnos en excelentes líderes. Soy Víctor Canseco, les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.